Primero pide que al colocar el quinto lo colocamos y abriría. Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy tengo para vosotros un cilindro espectacular, excepcional, muy bonito, me ha gustado mucho. Es un cilindro que quería ofreceros desde hace mucho tiempo, no me ha resultado nada fácil de conseguir y ahora afortunadamente he conseguido uno con la llave, he podido desmontarlo, ver cómo es por dentro, qué sensaciones transmiten cada una de sus partes y al final conseguir ganzuarlo de manera controlada. Estoy muy contento de ofreceroslo. Es el cilindro Multilock MT5 Plus. Aquí tenéis la llave, un cilindro espectacular. Como veis tiene 5 pernos pin in pin, como podría tener el Classic, pero en este caso son de un diámetro menor. Hay que ser mucho más preciso a la hora de tocarlos para poder colocar exteriores e interiores sin descolocar los otros. Tiene un perno interactivo aquí en la punta, en la parte central, y tiene además 5 sliders, aquí están, 5 sliders colocados encima de los pin in pin, que tienen puertas falsas y una puerta verdadera. En mi opinión los sliders son la clave de este cilindro, son los que le da la dificultad al ganzuado, hacen muy difícil ganzuarlo. Colocar estos pernos pin in pin no deja de ser muy diferente al Classic, simplemente más precisión, pero el hecho de que haya que colocar los sliders en medio de la apertura, primero colocamos los exteriores, luego hay que pasar a los sliders, luego a los interiores, eso hace que sea difícil ganzuar este cilindro y muy bonito de aprender. Como veis aquí, los pernos no son mucho más anchos a lo que estamos habituados y ahí están perno y contraperno. Un montón de pernos, sliders, los sliders no están cargados a muelle, ahí lo tenéis, se nota la barra lateral. Y para comprender mejor qué va a suceder durante el ganzuado, vamos a ver primero cómo es este cilindro por dentro. Tengo la otra mitad aquí desmontada, vamos a aprovechar, aquí lo tenéis, todas sus partes. Este sería el rotor, estos son los alojamientos para los sliders, están metidos ahora los sliders, ahora los sacaremos para verlos. Los alojamientos para los 5 pin in pin y el perno interactivo, ahora veremos el perno interactivo, y el alojamiento para la barra lateral, que tiene 2 muelles, uno a cada lado, que hacen que sobresalga. La barra lateral enclava en ese surco que hay aquí en la parte superior del cilindro. Vamos a ver cómo se alinean las puertas verdaderas de los sliders al meter la llave. Vamos a ver si podemos hacer un zoom que se vea bien. Ahí tenéis los sliders. Como podéis ver, antes de meter la llave, esta sería una puerta verdadera, es una puerta ancha. Aquí también está, esta estaría desplazada. Estas muescas de aquí son las puertas falsas, se quedan clavadas, estas son falsas, esta es verdadera. Como veis hay 3 sliders que estarían colocados cuando están hacia la izquierda. Vamos a ver, vamos a meter la llave y vemos cómo se mueven. A ver si enfoca, ahí veis cómo se van moviendo, no están cargados a muelle, y ahí veis cómo han quedado alineados todas las puertas verdaderas. Aquí está, todas, esta y esta. Vamos a sacar ahora los sliders para que veáis cómo son por dentro. Ahora podría entrar la barra lateral es esta, vamos a verla. La barra lateral tiene esa chapa en medio,
ese saliente que es el que tiene que entrar dentro de la ranura de los sliders. Y hay dos muelles aquí y aquí que le obligan a salir hacia afuera. Ahora meteríamos la barra lateral y como están alineados los sliders, queda alineada con el rotor y puede girar el cilindro. Si la sacamos, para sacar la llave, sacamos la llave y ahora la barra lateral ya no puede entrar, se queda sobresaliendo e impediría el giro del rotor. Aquí lo tenéis, es imposible meterla. Bueno, vamos a ver, vamos a sacar los sliders y vamos a ver cada una de las partes. Ahí están. Para mí, por inusual, los sliders es lo más interesante, pero realmente todas las partes del cilindro son excepcionales. Los pernos pin-in-pin, que tienen un diámetro menor al de los multilock habituales, todo. Está todo muy bien hecho, muy bien hecho, las tolerancias son muy buenas. A pesar de tener tantos elementos móviles, muchas veces las cerraduras cuando tienen muchos elementos móviles empiezan a funcionar con un tacto que no me gusta nada, pero esta ha conseguido introducir todos estos elementos y funcionar suave y con buenas tolerancias. Vamos a ver ahí, voy a hacer un zoom, voy a aprovechar ese que se ha quedado torcido. Aquí podéis ver las puertas falsas, que serían todas esas ranuras de ahí, y la puerta verdadera de medio lado. Podéis ver cómo es mucho más profunda esta, y estas son apenas unas muescas pero que se quedan enganchadas muy fuerte. Y aquí estaría el elemento que interacciona con la llave. Ese pin interacciona con la llave para mover todo el conjunto del slider. Todos tienen puertas falsas, ahí lo tenéis. Vamos a ver los muelles son muy grandes, más grandes de lo habitual, como podéis ver, en proporción al contraperno y al perno. Y los pernos son todos pin-in-pin. No los he sacado. Vamos a ver si quiere salir. Vamos a ver. Ahí está. Todos los pernos son pin-in-pin. Al igual que los contrapernos. Bueno, no voy a sacarlos todos, pero ahí están. Muy interesante, muy interesante. Ahí tenemos los contrapernos. Son normales, aparentemente más fáciles que los aserrados o spool que manejamos habitualmente en otros multilock, pero si os fijáis, el interno es un spool, y estos spool son realmente difíciles, exigen distensionar en un momento que no es muy oportuno para la apertura, y puede peligrar la apertura, hacer saltar a otros pernos. Son unos spool muy bonitos, muy pequeños, y que entran en juego completamente. No están de adorno, no es el típico contraperno que tiene una terminación en spool o en T, pero que luego no se percibe en el ganzuado. Estos se perciben absolutamente. Hay que jugar con esos spool para colocar los contrapernos completamente y conseguir la apertura. Este es el perno interactivo. En realidad lo que empuja la llave es esta punta de aquí, esa punta lateral, pero como el contraperno está alineado con los demás, tiene esta parte más ancha, y este sería el contraperno aserrado que se empuja y tiene ese muelle. Este perno, vamos a ver si puedo cogerlo sin que se me escape. Entraría aquí, y lo que está tocando la llave realmente no es este perno ancho, sino que es el estrecho, es una punta estrecha que está situada en el eje de la llave. Ahí entraría y se toca con ese elemento móvil. No es un problema, es el primero que pide, se coloca fácilmente, y bueno, respecto al ganzuado no es ningún problema. Aquí hay una bola de acero que se sitúa en el lateral del rotor, es antitaladro, no tiene más trascendencia. Y aquí tenemos los dos muelles de la barra lateral, que estarían situados
a ambos lados en la ranura en la que va alojada. Uno estaría aquí y el otro estaría aquí. Ups. Y es muy fácil perderlos. Quedarían así, son los que obligan a la barra lateral a salir hacia afuera y ocupar el cuerpo de la cerradura, impidiendo el giro. Bueno, ya lo veis, con todos estos elementos son con los que tenemos que lidiar. Vamos a dejarme recoger todo, colocar este otro en el aprieto e intentamos ganzuarlo. Nos vemos en un momento. Bueno, ya tenemos este montado en el aprieto. Vamos a intentar ganzuarlo. Esta es la llave. Ahí tenéis la codificación. Es extrema. Primero, tercero y quinto son muy largos. Los exteriores, los interiores alternan. El primero interior va muy profundo, metido dentro. El tercero quedaría por fuera. El cuarto queda prácticamente a la misma altura. Y segundo y cuarto son muy cortos. Son muy cortos y los internos sobresalen. El interactivo en esta parte de aquí, como hemos visto antes, y los slider que en realidad primero y segundo y quinto quedarían en la posición inicial si los llevamos como los vamos a llevar a este extremo. Conociéndolo facilita mucho la apertura, evidentemente, pero si no conoces la codificación, esta posición no es ninguna ventaja, porque es fácil moverlos sin tener que haberlos movido. Segundo avanza un poco hacia la derecha y el tercero está muy escorado hacia la derecha. Bueno, voy a utilizar este tensor comercial chino que va muy bien, va perfecto. Su forma alargada cabe dentro del bocallave, sirve de guía para ir tocando los pernos. Hay que ser muy preciso tocando los pernos, exteriores, interiores, hacerlo independientemente. Y voy a utilizar estas dos palas. Son dos palas de entrar por la derecha. Esta de aquí, ambas son palas Goso modificadas. Esta cuadrada para tocar los exteriores. Esta en forma de diente de merluza triangular para tocar los interiores. Y luego utilizaré este gancho, un gancho que es una ganzúa china de un set barato, modificada. El resultado es un gancho amplio que puede entrar en vertical por el bocallave. Puede entrar en esta posición y empujar girando, empujar haciendo este giro los sliders hacia la izquierda. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser ver que funciona. Ahí está, se nota la barra lateral. Después vamos a llevar todos los sliders hacia la izquierda, hacia este lado de aquí, para moverlos luego girando la ganzúa. Lo más difícil de esta cerradura, sin ninguna duda, es los sliders, en mi opinión. Se mueven con dificultad y puede ser un infierno. Bien, la secuencia de la apertura debería de ser primero tocar el interactivo. En este caso igual toco un poco los exteriores porque facilitan la colocación del interactivo, pero se puede partir directamente tocando el interactivo. Después colocaríamos los exteriores. Puede ser más o menos patente que están ya colocados, a veces hace un ligero clic y un quiebro. Una vez de que los tengamos colocados pasará a pedir la barra lateral. Tendríamos que colocar los sliders. Para colocar los sliders hay que distensionar porque si no, no se mueven, sus puertas falsas no les dejan moverse. Al distensionar se pueden perder parte de los exteriores que teníamos, tendríamos que volver a por ellos, a colocarlos, pero una vez coloquemos los sliders ya solo nos deberían de quedar los internos y retocando lo que se nos haya movido del sitio deberíamos de conseguir la apertura. Para los externos utilizaremos tensión media, incluso alta, y para los sliders e internos tendremos que disminuir mucho la tensión. Los internos, si os acordáis, son spool y requieren distensionar.
Bueno, vamos allá, tensión media alta, primero nada, segundo un ligero clic, un momento, primero nada, segundo, ahí un ligero clic, tercero nada, cuarto un ligero clic, quinto nada. Voy a ir a por, vamos a poner así la iluminación, voy a ir a por el interactivo con el gancho, lo coloco en esta posición, está abajo. Es fácil de localizar. Ahí está, he hecho un clic y un leve giro. Vamos allá, primero nada, segundo parece colocado, tercero, cuarto un clic, quinto un clic y un giro. Primero, segundo, tercero un ligero clic, cuarto, quinto un clic, vamos a ver, primero, segundo nada, tercero parece colocado, cuarto pide un clic, quinto pide un clic, puedo haber pasado ligeramente el quinto, segundo un clic, tercero nada, cuarto colocado, quinto parece colocado, vamos a ver, primero, segundo, tercero pide, ahí un clic, un buen clic y un ligero movimiento. Puede ser que los tengamos ya todos colocados. Tercero parece colocado, quinto. Los internos aún no pedirían, ahora habría pasado a pedir la barra lateral. Cuando los sliders están en su posición buena, están colocados, hay un ligero movimiento, tienen una ligera capacidad de movimiento. Es muy difícil tantearlos, tenemos que empujarlos a un lado y al otro. Y cuando están pidiendo están completamente fijos, sólidos. Vamos a ver. El primero parece que está colocado. Segundo también. Tercero pide. Ahí ha hecho un clic. Ahora tiene mejor pinta. He oído ya saltar algún perno. Cuarto está sólido. Vamos a ver si podemos moverlo. Ahí. Muy bien. Además ha dado un movimiento en el rotor, claro. Quinto tiene movimiento. Vamos a repasar. Primero. La ventaja de los sliders es que si los dejamos ahora para volver a tocar los pernos, como no están cargados a muelle, se quedan donde los hayamos dejado. Bien, ahí está. El cuarto, que está más a este lado, es más difícil de tantear. Sí, tiene movimiento. Bien, ahora deberíamos de tocar los exteriores para ver que no se nos han movido. Y deberían de empezar a pedir los internos. El quinto ha hecho un clic externo. Parece que está. Tercero. Creo que hay un slider que no está bien colocado. Los internos aún no piden. Vamos a ver, vamos a comprobar que este esté colocado. Tercero tiene movimiento. Cuarto aparentemente también. Quinto. No es fácil, creo que sí. Vamos a ver los externos. Primero, segundo. Vamos con el tercero. Tercero se siente colocado. Voy a distensionar ligeramente. Ahí, al distensionar ha habido un movimiento en el rotor. Creo que había un externo ligeramente pasado. Sí, ahora al tocar el primero se mueve y no se libera. Eso es señal
de que los externos ya están colocados y están pidiendo los internos, ahora en esta fase es muy fácil empujar un externo por error y pasarlo. Busco el interno, ahí he hecho un clic, tengo que distensionar, es un spool. Estos spools son un demonio, pero ya es otro juego. Ya deberíamos de haber hecho lo más difícil, en mi opinión, que es colocar los sliders. Ahí al colocar el primero, habéis visto cómo he dejado de hacer tensión, se ha colocado y ha avanzado mucho el rotor. Segundo un clic, tercero un clic, cuarto un clic, quinto hay un clic. Vamos a ver ese quinto, parece que está. Repasamos, primero, segundo interno colocado, tercero interno colocado, cuarto un clic. En ocasiones es el cuarto externo el que no está colocado del todo. Vamos a tantear, primero, segundo, tercero, ahí. Efectivamente, el cuarto externo era el que estaba impidiendo el giro. Bueno, eso ya son errores míos que los paso ligeramente, pero habéis visto más o menos cómo es la apertura. Primero serían los exteriores, cuando están primero el interactivo, segundo los exteriores, tercero pasaría a pedir la barra lateral. Es complicado mover los sliders. Hemos tenido suerte y en este caso al colocar el último slider ha dado un giro claro porque estaban los externos bastante bien colocados. Retocar los externos para ver que no se nos ha movido ninguno mientras colocábamos los sliders debido a la distensión, y va a llegar un momento en el que los externos se ven más duros que antes, no tienen un ligero movimiento como cuando están bien colocados. En ese momento los podemos pasar muy fácilmente, es una sensación extraña, y es que son los internos los que están pidiendo. Si en ese momento tanteamos los internos, vamos a ver que están muy sólidos y que nos dan feedback. Son spool y hay que dejar de hacer tensión para volver hacia atrás, arriesgándolo casi todo. Y cuando colocas los spool interiores, entonces ya avanzas hacia un falso colocado profundo que al final te da la apertura. Cuando estamos en los interiores ya es difícil fracasar porque tenemos mucho hecho. Vamos a desmontar este cilindro para ver que efectivamente lleva todo dentro. Tengo ocupado una de las bandejas, voy a utilizar esta otra bandeja. Bueno, intentaré que no se alargue mucho el vídeo, pero es un cilindro fantástico y creo que merece el vídeo. Voy a utilizar la llave para desmontarlo porque creo que es más seguro, así que lo voy a cerrar. Ahí está. Aquí tengo el otro y las herramientas. Vamos a ver si no mezclamos nada. Y vamos a ver qué es lo que tiene este dentro.
tenéis el espacio, la barra lateral y todo lo demás. Bien, un zoom, sobre todo a esos spool, no me canso de ellos, internos, una auténtica pasada. Pueden dar muchos problemas, pueden dar muchos problemas. Yo he dicho que el mayor problema son los sliders, porque efectivamente creo que es así, pero esta cerradura no regala nada y cualquiera puede trabarse en cualquiera de sus partes. Aquí lo tenéis, podéis ver en este las puertas falsas, esas marcas que se enganchan, y la puerta verdadera. Todos ellos las tienen. Vamos a ver si los consigo poner bien. Ahí los tenéis y los podéis ver. Los sliders estos sí que son difíciles de manejar, además no tenemos costumbre de, al menos yo, de manejarlos. La ventaja es que no están cargados a muelle y una vez colocados podemos olvidarnos de ellos porque no se mueven de su sitio, nada les devuelve a la posición inicial. Bueno, estoy muy contento de poder ofreceros la apertura a este cilindro. No ha sido muy precisa, pero creo que os podéis hacer una idea de cuáles son las fases típicas de él y cómo se comporta, cómo he actuado yo para conseguir ganzuarlo. Una maravilla, me encanta. Multilock MT5 Plus, genial. 5 slider, barra lateral, 5 pin in pin y un perno interactivo. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.